Saludos, amados hermanos, que Dios me los bendiga en este día especial. Le habla el pastor Richard Torres, de la cual pastorea la Iglesia Emanuel, la Asamblea de Dios, calle Betance, número 47, del pueblo de Santa Isabel, Puerto Rico. Alabado sea el nombre del Señor. En este día estaré tomando la palabra del Señor, aleluya, por medio de estas plataformas digitales para poder comunicar la palabra siempre viva del Señor. Amén. Hoy estaremos hablando un tema muy especial bajo el tema resiste, toma la palabra. Resiste, toma la palabra. Ciertamente nosotros en estos tiempos estamos viviendo en tiempos de dificultades, donde muchas veces por nuestras creencias, por nuestros ideales, por lo que la palabra del Señor contiene, nos están atacando, nos están persiguiendo, todo porque seguimos lo que son los caminos de fe. Hemos sido víctimas de un movimiento de la cual es patrocinado, vive el nombre del Señor para siempre, y ha sido maquinado, aleluya, con un sistema de las tinieblas. Y es por eso que en este tiempo es necesario de poder hablar la palabra del Señor y entender lo que son los sazones del tiempo. Estaremos hablando bajo el tema resiste, toma la palabra del Señor. Me gustaría, antes de comenzar lo que es la palabra, presentar esta palabra en oración para poder, aleluya, pedir que la presencia del Señor venga a este lugar y que pueda llenar nuestros corazones, nuestra mente, nuestras vidas con la palabra viva de la cual solo el Señor nos puede dar. Amén. Así que vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu presencia esté en este lugar. Que cada persona que vea, escuche este video, Señor, pueda sentir, Señor Padre, el abrazo del Altísimo, que pueda recibir sanidad, que puedan recibir, Señor, un milagro de la cual solo tú puedes hacer, reconociendo que los caminos de la fe son los caminos, Señor Padre mío, de los que los pueden llevar a lo que es a la presencia tuya. Señor, reconociendo, Señor, que el reino tuyo, Señor, es para siempre, y que no hay nada comparado a tu reino, Señor Padre mío. Señor, ciertamente en el mundo se han levantado muchos reinos y ciertamente ninguno ha podido prevalecer. Solamente el tuyo ha podido prevalecer porque ha conservado el secreto, aleluya, de la cual le ha dado la victoria a tu reino, que es tu palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Resiste. Toma la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la iglesia está siendo probada, donde cada uno de nosotros está siendo probada. ¿Dónde está la fe de nosotros? Está siendo probada a través de ideales y perspectivas de la cual muchas personas han levantado. Pero ciertamente la iglesia tiene un poderío, tiene que reconocer qué es lo que es la palabra de Dios. No puede darse de torcer, no puede, aleluya, rendirse. Tiene que continuar, tiene que avanzar y tiene que permanecer en la palabra del Señor. Me gustaría ir para la palabra del Señor en el libro, en la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, aleluya, versículo del 10 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y el pueblo que ama al Rey Jesucristo dice: amén.
pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y de todas me ha librado el Señor. Repita, aleluya, conmigo, iglesia, todo aquel que está escuchando. Y de todas las aflicciones me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, escuchen eso, iglesia, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Dios, por esta poderosa palabra. Añade, Dios mío, bendición, sabiduría, iluminación, aleluya, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este momento, Timoteo estaba enfrentando unas situaciones y el apóstol Pablo estaba testificándole de cómo él pudo compadecer y cómo pudo pasar esas tribulaciones, como él tuvo situaciones en Listra, como él tuvo situaciones en otras naciones. Y él está hablándole a Timoteo, un joven ministro de la cual está lleno del Señor, un joven ministro de la cual ha sido encaminado desde la niñez, porque la palabra del Señor nos enseña de que Timoteo, su abuela se llamaba Loida y era una mujer de fe. También su madre se llamaba Eunice y era una mujer de fe. Y él heredó esa fe. Desde pequeñito, él fue adiestrado con la justicia de Dios para poder sobrepasar y poder, aleluya, sobrevivir en estos tiempos de persecuciones de la cual, aleluya, Timoteo estaba teniendo. Entonces, la palabra del Señor nos muestra unas cualidades, unas claves de las cuales Timoteo portaba, aleluya, para poder sobrevivir en estos tiempos de persecuciones. Estas claves de las cuales Timoteo, aleluya, tenía eran: número uno, el consejo que el apóstol le decía: persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. O sea, el apóstol Pablo le está enseñando estos consejos a Timoteo para que pueda sobrevivir en estos tiempos. Y el primer consejo que le da el apóstol Pablo es: persiste en lo que has aprendido. La palabra persistir significa mantenerse firme,
Y cuando uno se mantiene firme en lo que uno ha aprendido, cuando uno se para sobre la roca eterna, sobre el fundamento que es de Cristo, ciertamente podría venir un huracán, ciertamente podrían venir muchas situaciones, pero no se derrumbará. Porque si uno tiene una base sólida, uno tiene un fundamento vivo de la cual puede resistir todo tiempo, todo argumento y toda persecución y tribulación. Aleluya, si uno tiene ese fundamento aleluya, que solamente tiene un nombre, se llama Cristo, puede sobrepasar todos los tiempos. Y el apóstol Pablo, entendiendo de que Timoteo iba a enfrentar situaciones difíciles tales como el apóstol pasó, él le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. O sea, mantente firme en la palabra del Señor. No permitas que te arrebaten la palabra. Solo pon tu enfoque en la palabra del Señor, porque ciertamente en la persecución, la clave para poder tener el éxito es utilizar la palabra del Señor. La palabra es la que nos va a respaldar en los tiempos de dificultad. En los tiempos de dificultad, la palabra accionará conforme a sus riquezas en gloria. Por eso, aleluya, para poder resistir en los tiempos difíciles, tenemos que persistir en lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Mantenernos firmes, creyendo que Él lo hará. Porque ciertamente, como Dios no hay ninguno, y Él tiene toda la palabra necesaria para poder edificar conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros no tenemos que estar pensando y analizando en qué es lo que vamos a hablar, porque su palabra dice que el mismo Dios, en los momentos que necesitemos palabra, Él os dará la palabra. Mantente firme creyendo, iglesia. Mantente firme. Persiste en lo que has aprendido. No permitas que las tribulaciones ni las persecuciones cambien lo que es, aleluya, el sentir que tú tienes a Dios en estos momentos. Sé fuerte, resiste, persiste, mantente firme, porque ciertamente eso te llevará a la victoria. El segundo consejo que el apóstol Pablo le da a lo que es el joven Timoteo en estos tiempos de dificultad, donde hay muchos argumentos, donde comienzan a tratar de transversar la palabra, el apóstol Pablo le dice: persuade. La palabra persuadir significa insistir. O sea que tenemos que insistir en la palabra del Señor. Nos van a venir con argumentos erróneos, pero tenemos que insistir en la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a través de la fe. Los argumentos del mundo vienen a través, aleluya, de medidas de hombre, de pensamiento de hombre. Pero ciertamente la palabra de Dios no es por pensamiento de hombre, es por la fe, la ciencia y el conocimiento que Dios ha dado a sus hijos. Y el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, nos da el conocimiento para que podamos recibir esa palabra del Señor. Y nosotros como hijos de Dios debemos insistir de que ciertamente Dios es nuestro Salvador. Las costumbres de las cuales la palabra nos habla son las costumbres de las cuales nos van a llevar al reino eterno de Dios. Ningún sistema ideológico
ni de perspectiva nos puede llevar al reino de los cielos. Solamente la fe en Cristo Jesús, reconociendo, viendo el modelo perfecto de la santidad que es Cristo Jesús. Por eso debemos persistir en lo que hemos aprendido en la palabra. Si alguien la quiere cambiar, la palabra de Dios dice: si aún hasta un ángel del cielo viniere a cambiar la palabra, que anatema sea. No permita que su vida sea anatema. Siga predicando la palabra de Dios. Siga creyendo firme en la palabra de Dios. Y siga insistiendo en la palabra de Dios tal como está escrita. Y el apóstol Pablo, aleluya, la tercera clave es reconocer quién nos llamó y quién nos capacitó. Por eso Timoteo reconoció que desde niño él fue instruido por su madre, su abuela y maestros de la palabra de Dios. Los capacitaron, los prepararon para ese momento. Pero él tenía una relación con Dios tremenda. Él tenía una vivencia con Dios. Esa experiencia que llevaba Dios con Dios, lo llevó a relacionarse tanto con Dios, que Dios lo utilizó de gran manera. Él, siendo un joven, fue pastor de la iglesia de Éfeso, porque ciertamente era un hombre de propósito. Y cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ciertamente, aleluya, cuando tú te enfocas en Él, vas a recibir galardón. Y este Timoteo reconoció el llamado de Dios, fue capacitado y fue preparándose para cuando llegara el momento. Cuando llegara el momento de la aflicción, pudiera resistir por la palabra de Dios y pudiera entender el poderío que hay en la palabra de Dios. Número 4, él conoció el poderío de la palabra de Dios. Él conoció el poderío de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en el versículo 16 de segunda de Timoteo capítulo 3 nos dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para capacitar. Y cuando hay una persona que viene a perseguir a un cristiano, al que tiene fe en Dios, es porque está en confusión. Y la palabra de Dios es capaz de transformar a aquel que tiene confusión. De la misma manera como el apóstol Pablo estaba en confusión, la palabra le llegó cuando iba rumbo a Damasco para coger y matar a muchos siervos del Señor. Pero la palabra de Dios le llegó al apóstol Pablo y esa palabra fue capaz de reprenderlo, fue capaz de redarguirlo, fue capaz de enseñarle lo que es el buen camino de Dios. Y él, de ser un rebelde, de ser un hombre confundido, pasó a ser un hijo de Dios, un apóstol de Dios para los gentiles. Por eso es que cuando tenemos que entender que aún en la persecución, cuando tú resistes con la palabra de Dios, tú puedes traer salvación aún hasta el que te persigue a ti. De tal manera el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, le dice al Señor: 3 veces te he rogado a ti
para que quites de mí este aguijón. Pero Dios le respondió de una manera muy impresionante. Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y usted dirá, pero lo que Pablo buscaba era que le quitara el aguijón. Pero es que lo que estaba Pablo buscando no era lo que Dios quería que Pablo entendiera en ese momento. Dios necesitaba que Pablo entendiera de que él, cuando era débil, era cuando más se fortalecía en el Señor, porque él estaba, aleluya, siendo perseguido por ese aguijón. Aquel aguijón lo maltrataba, pero ciertamente cuando Dios le dijo: bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, Pablo. Porque es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de uno, es cuando uno llega a la etapa, al nivel de humildad, de reconocimiento, para que la palabra de Dios se empodere en nuestras vidas y pueda hacer de su voluntad. Porque muchas veces, cuando las personas nos hacen daño a nosotros comenzamos a odiarlos, tal vez. Comenzamos no quererlos y echarlos a un lado. Pero aunque usted no lo crea, iglesia, aquel que te persigue, también Dios lo ama. Y nosotros como iglesia, aún en la persecución, aunque nos estén persiguiendo, debemos amar a aquellos que nos persiguen. No podemos permitir que una situación dañe nuestro corazón, porque ciertamente el que nos persigue es porque está confundido, y quien lo confundió fue Satanás. Y si Satanás los confundió, nuestras oraciones a Dios tienen que ser de la manera correcta y pedir a Dios que libere a esa persona confundida, porque ciertamente Satanás lo confundió. Que Dios le liberte las cadenas a ese opresor, porque así como el apóstol Pablo, hubo un hombre que toda su vida le fue de tropiezo. Sin embargo, en una de las epístolas, si no me equivoco, en la epístola a Filemón, ya Pablo, anciano, le dice a Filemón que reciba a un varón que le fue tropiezo en toda su vida. Un varón que siempre lo estaba persiguiendo. Y ese varón, el apóstol Pablo le dijo: el que en un momento me era tropiezo, ahora me es efectivo. Ahora es mi compañero en milicia. De eso se trata, hermano. En las persecuciones, ciertamente la iglesia no puede dañar la esencia de la persecución. El amor de Dios no es solamente en las buenas nada más, sino también en las malas. Jesús nunca maldijo en el momento más difícil, aquí en su, aleluya, en su ministerio aquí en la tierra, nunca maldijo, pudiéndolo haber hecho, pero no lo hizo. Hacer el mal
no es una razón, es una opción. Hacer el bien ciertamente es lo necesario para que el pueblo pueda ver el amor de Dios. En el mundo hay mucha falta de amor y la iglesia del Señor tiene ese amor. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué no nos podemos manifestar? ¿Por qué no podemos manifestar ese amor a las personas? Las personas están buscando ese amor. No lo ocultes. Muestra el amor de Dios. Permite de que el amor de Dios sea un instrumento en tu vida para que puedas llegar vidas para los pies de Cristo. El apóstol Pablo ciertamente fue perseguido, ciertamente sufrió, pero él se mantuvo firme en las enseñanzas que la palabra nos enseñó. Por eso, iglesia, no te rindas en estos tiempos. Son tiempos difíciles. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En los momentos de dificultad, humíllate al Señor. Levanta las manos al cielo. Y que tu adoración y tu clamor sea directamente a su presencia. Y tú dile: Señor, yo no puedo hacerlo, solo tú lo puedes hacer. Que tú puedas humillarte de la misma manera como Pablo se humilló cuando Dios le dijo: bástate en mi gracia. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que evolucionar. Y el mundo tiene que ver el testimonio de que el amor de Cristo va sobre toda barrera. Todo aquel que está escuchando esta palabra, no es ninguna casualidad de que esté escuchando esta palabra. Dios tiene un propósito, y es derramar su amor sobre tu vida. Y ciertamente nosotros como iglesia tenemos que persistir, mantenernos firmes en la palabra del Señor. Tenemos que insistir en la palabra del Señor. Tenemos que ser capacitados en el llamado y conocer ese poderío de la palabra. La palabra nunca torna atrás vacía. Si es capaz, si es útil para redarguir, la palabra hará lo necesario para que esa vida llegue a los pies de Cristo. Pero la iglesia tiene que confiar en la palabra y no en la fuerza. Confíe en la palabra. Ciertamente la palabra trae respaldo. Hasta aquí es la palabra que el Señor me ha dado. Resiste, iglesia. Toma la palabra. Son tiempos difíciles, pero resiste. Toma la palabra. La palabra es la espada de vida. Resiste, iglesia. Es el tiempo de que nosotros, como los hijos de Dios, tenemos que darle la importancia a la palabra de Dios. Aunque vengan tiempos difíciles, toma la palabra de Dios. Resiste. Mantente firme. Persuade. Insiste en la palabra de Dios.
No te dejes dominar por lo malo. Vence a lo malo con el bien de Cristo. Recuerda que Dios te ama. Y aún a los que nos persiguen, Dios también los ama. Resiste. No te rindas. Toma la palabra de Dios. Haré una oración para toda aquella persona. Aleluya. Toda aquella persona que debe estar en comunión. Póngase en comunión y vamos a hacer una oración. Señor, he predicado tu palabra, Señor. Te pido que este pueblo lindo que ha escuchado tu palabra, que tú le puedas dar, Señor, resistencia, que puedan entender la importancia de resistir en estos tiempos de persecución. Pero, Señor, que en estos tiempos de dificultad, de persecución, ellos puedan tomar la palabra de Dios y que sean dirigidos por tu palabra. Señor, que entendamos, Señor Padre, de que fuera de ti nada podemos hacer. Y tu palabra es la luz que vino a alumbrar. Como bien dice tu palabra, lumbrera es tu palabra. Aleluya. Señor, te pido que la luz de Cristo ilumine a toda aquella persona que está escuchando, que su corazón, en su mente, en el nombre de Jesucristo, sea arrancada toda tiniebla, toda raíz de amargura, en el nombre de Jesús. Que puedan, Dios mío, recibir tu Espíritu Santo y recibirte a ti como único y exclusivo Salvador. Que puedan, Dios mío, Señor, ser dirigidos por tu Espíritu y que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén y amén. Es tiempo, iglesia. Este tiempo, resistan. Tomen la palabra de Dios, porque ciertamente en ella encontraremos vida. Así que le habló el pastor Richard Torres de la Iglesia Emanuel, la Asamblea de Dios. Esperamos en el Señor que haya sido una palabra de la cual haya dado esperanza a su vida. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y que si tiene alguna pregunta o comentario, no duden en escribirnos. Y ciertamente estaremos muy agradecidos y contentamente le responderemos. Dios se le bendiga, Dios le guarde para adelante y para el cielo. Muchas bendiciones.